y 14. Sus mejillas como eras de bálsamo, como riberas de hierbas aromáticas, sus labios son lirios que destilan mirra líquida. Les estoy leyendo otra versión, una versión más nueva, que es la nueva versión internacional. Este versículo en hebreo usa palabras que revelan aún más que la traducción. La palabra que se traduce como era, que se encuentra en el versículo 13, sus mejillas como era, en hebreo es arugá, que también significa algo apilado o levantado, como una muralla, o como, sí, algo apilado o levantado. El bálsamo o la especia aromática se traduce como besem, que también significa fragancia, especia o aroma. También la palabra ribera es la traducción del hebreo migdal, que literalmente significa torre o refugio. Y todo esto, pues habla de cómo es este varón, qué características tiene. Aquí vemos desde el versículo 10 hasta el versículo 16 cómo lo describe esta mujer. Las mejillas del rey son como pilas de fragancias y torres de hierbas aromáticas. Ambas descripciones hablan de algo que está en alto o a la vista de todos y que tienen un aroma agradable. Con anterioridad, no sé si recordemos que las mejillas representan la parte del cuerpo que expresa las emociones. Uno podría pensar que Dios no tiene emociones, aunque sabemos que sí, pero hay veces que el ser humano piensa o cree que Dios no tiene emociones, pero no es así. Él también siente, pero Él es diferente a nosotros. La diferencia está en que Él no se deja llevar por sus emociones, sino sabe usarlas en su justa medida. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Si alguien nos ofende, ¿qué hacemos? Pues nosotros respondemos de una manera agresiva o de alguna manera, pero respondemos porque nuestras emociones nos hacen responder. Si alguien nos ofende, reaccionamos y devolvemos mal por mal, pero Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla, como dice en Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Jesús no solo nos recomendó esto, sino que nos lo enseñó con el ejemplo. ¿En qué momento podríamos ver que Él nos enseñó con el ejemplo a poner la otra mejilla? ¿Se acuerdan? ¿Recordamos en qué momento Él nos enseñó a poner la otra mejilla? ¿Cuándo fue cuando Él lo vivió en todo su ministerio, en toda su estancia aquí en la tierra? Bueno, ese ejemplo, Mateo 26:67 dice así, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Entonces eso quiere decir que él pues recibió todo este tipo de insultos, de golpes, pero en el versículo 67 menciona, en ningún momento, menciona que el Señor Jesucristo haya respondido, haya injuriado, haya maldecido. Al contrario, en Isaías capítulo 50, versículos 6 al 7, también vamos a leerlo. Isaías 50,
50 del 6 al 7 dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Imagínense nada más, todavía después de que él recibió todo ese tipo de injurias y todo ese tipo pues de maltratos, él dice que no iba a ser avergonzado. Para él no era vergonzoso estar sufriendo eso. Entonces, pues él, ahí podemos ver que él, este varón que la mujer describe, es un hombre que sabe dominar sus emociones, que no se deja llevar por ellas, al contrario, pues él sabe dominarlas, él sabe en qué momento hablar, decir, en qué momento responder, y cuando no hay necesidad de responder, no tiene que hacerlo, pues no lo hace, y esto es algo que tenemos que aprender nosotros, porque nosotros a veces pensamos que somos muy justos, muy sabios, muy inteligentes, y que si alguien dice algo, respondemos y decimos y reaccionamos, y que estamos en lo correcto, ¿verdad? Pero pues tristemente nos equivocamos. Entonces aquí podemos ver cómo él tiene unas mejillas de esta manera, de tal manera que él se emociona, tiene emociones, pero que sus emociones las maneja de una manera correcta. Jesús no se dejó llevar por las ofensas, sino que se enfocó en el propósito que debía cumplir en ese momento. Antes de subir a la cruz, él sabía que tenía un propósito. Él no se fijó si le pegaban, qué le decían y que si eran injustos o no. Él estaba cumpliendo con un propósito y con un plan. Él tenía puesta la mirada en la meta, hermanos. Y eso es algo que a mí me agrada mucho de Dios. Cuando nosotros en nuestra vida tenemos a nuestro alrededor personas que nos ofenden, cosas que nos ofenden, circunstancias que nos molestan. ¿Y qué hacemos? Perdemos la mirada de nuestra meta y las ponemos en nuestras circunstancias, o seguimos poniendo la mirada en la meta y decimos, pues aunque me digan, me hagan, aunque las circunstancias sean adversas, mi meta es estar contigo, Señor. Como dice en un salmo, solo una cosa le he pedido al Señor, en el Salmo 27, no, bueno, recuerdo ahorita qué salmo es, disculpen, pero en ese salmo dice, solo una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces ahí podemos ver cómo pues Dios nos ha trazado una meta, y esa meta es estar con Él y ser como Él. Entonces nosotros no tenemos por qué permitirle a las circunstancias que quiten nuestra mirada de esa meta que tenemos en nuestra vida. Nosotros somos extranjeros aquí en la tierra, no somos eternos aquí. Nada más es un tiempo muy cortito que estamos en este lugar, porque cuando Dios nos permita cerrar nuestros ojos, ahí sí va a comenzar la verdadera vida, y esa vida va a ser eterna. Entonces seamos como nuestro Señor Jesucristo. Lo que guiaba al Señor era su amor por nosotros. Ese amor produce una fragancia que se levanta en alto y todos aprecian su delicioso aroma. Creo que todos nosotros podemos palpar el delicioso, hermoso y valioso amor que Él nos da. Al verlo en esa cruz, al verlo soportar todo eso, al verlo en silencio, sufriendo, estando dispuesto a ser abandonado por su Padre por nuestra culpa, ¿cómo podríamos nosotros no tener una razón para vivir y para seguir adelante? ¿Verdad? Tenemos ese motivo, el amor de Dios.
que sobrepasa todo entendimiento, y saber y recordar que no fueron los clavos los que sujetaron a Cristo en la cruz, sino fue su grande amor para nosotros. Entonces, este pasaje bíblico habla acerca de eso, de que Él siente, Él tiene emociones, pero Él no se deja llevar por ellas, y que lo que sí desbordó totalmente fue su amor, ¿verdad? Por nosotros, y cada día nos recuerda ese amor tan puro, tan hermoso, tan grande que nos tiene, y que nadie nunca en esta vida podrá amarnos como Él. Ahora vamos a ver los labios. Dice en el versículo 13, sus labios son como lirios que destilan mirra fragante. Los labios en hebreo en hebreo hay una palabra que se llama safá, que también se puede traducir como lengua o lenguaje. O sea, cuando habla de los labios, esta parte del cuerpo, sino del lenguaje. Lirio en hebreo es shoshan, pero esto es una flor o un adorno. Pero fíjense, hermanos, que también esta palabra lirio significa algo en forma de trompeta. O sea, como algo que anuncia, porque sabemos y conocemos cómo es el lirio, tiene forma de trompeta, algunos, y destilar, se traduce del verbo natal. Ahí en el versículo 13 dice, como lirios que destilan. El verbo destilar se traduce del verbo nataf, que significa gotear, resumar, destilar. En forma figurada también significa hablar por inspiración o profetizar. Entonces, en realidad, este versículo está hablando en un sentido figurado. Sus labios habla del lenguaje, los lirios hablan en forma de trompeta, y destilar habla acerca de profetizar o hablar por inspiración. Ya vimos en estudios anteriores que la mirra es una sustancia amarga, pero cuando se quema produce una fragancia, y esta fragancia pues cubre todo el lugar donde se encuentra esta mirra quemándose. Las palabras que salen de la boca del Señor no siempre son dulces. Al principio no son dulces, ¿verdad? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, por ejemplo, cuando escuchamos el Evangelio, ¿con qué nos confrontó Dios? Bueno, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo primero que escuchamos es que éramos pecadores, o que somos pecadores, y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese mensaje no es agradable al ser humano, porque al ser humano no le gusta que le digan que es pecador. El ser humano no le gusta, y jamás le va a gustar que nos digan que somos, como dice Isaías capítulo 1, una llaga podrida. ¿Cómo va a ser agradable eso? Pero es una realidad. Al principio, el mensaje de Dios no es agradable, no es muy agradable, pero ciertamente anuncia lo que Dios anuncia, y profetiza es lo correcto. Recuerdo que pues cuando escuché de la palabra del Señor, pues así escuché que somos llaga podrida, y yo dije, bueno, ¿qué clase de personas son las que están hablando? ¿Cómo se les ocurre decirle esto a la gente? ¿Verdad? ¿Cómo podremos presentarnos ante un inconverso, ante una persona, y decirle, mira, tu condición es esta? Pero así es. Cuando Dios habla en nuestra vida, pues Él no va a
aquellos hombres o mujeres que son animadores y que quieren motivar y que quieren levantar el ánimo y que hablan maravillas del ser humano y que dicen, tú eres lo máximo, tú puedes, tú, y todo adornan y levantan al hombre como si fuera Dios. Pero Dios no es así. Dios siempre va a confrontarnos con nuestra realidad porque Él quiere cortar de raíz nuestra maldad, nuestro pecado y el mal que nos acosa y que nos persigue y que nos está acabando. Él quiere cortar con ese mal y ese mal es el pecado. Él no va a hacerlo de otra manera, aunque sea muy duro para nosotros, aunque no sea agradable, pero no importa. Dios siempre va a hablarnos con la verdad y todo aquel que predique la palabra de Dios sin disfraz, sin querer agradar al ser humano, va a hacerlo siempre, porque eso es lo que Dios mandó en su palabra. Si vemos a un Elías, si vemos a un Abraham, si vemos a un, no sé, Moisés, si vemos a un Eliseo, a un Pablo, a un Pedro, a un Isaías, a un Jeremías, ellos confrontaban a la gente con su pecado, porque era el mensaje de Dios. Entonces, al principio de su ministerio, el Señor Jesucristo leyó en la sinagoga una profecía de Isaías. El Señor reveló que ese día se estaba cumpliendo. La profecía que se estaba cumpliendo era la que se encontraba en Isaías, y el momento en el que el Señor Jesucristo leyó esa profecía es Lucas capítulo 4, del versículo 17 al 21, donde dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando nosotros vemos que él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, no vino a apapachar, no vino a decirle a la gente que estaba perfectamente bien. No, él vino a quitar el mal de raíz, que es el pecado. Y ese mal de raíz, pues, es algo que él tiene que confrontarnos con ese pecado, con ese mal. A pesar de que esté uno quebrantado y mal, oprimido, bueno, él siempre nos va a hablar y nos va a decir, es que el pecado que hay en ti te tiene así. No sé, tantos pecados que hay, pero Cristo vino para eso, para hacernos libres de esos pecados. Hay un canto con el que yo me identifico mucho, de una rondalla que se llama el canto Soy Libre. Y dice que hay cadenas invisibles y prisiones que no se ven. Y a veces uno dice que uno es libre. Y yo así sentía que yo era libre. Pero no. Mi vida, mi corazón estaba encadenado. Mis ojos estaban ciegos. Y para que yo pudiera tener paz en mi corazón y gozo, Dios tuvo que confrontarme con mi pecado. Entonces, pues es algo que también tiene este varón que describe la mujer de Cantares. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Esa mirra que al principio es amarga, pero también al momento de ser quemada, destila un aroma hermoso. Bueno, las palabras que salen de los labios del Señor traen sanidad y libertad. Pedro nos exhorta a que sigamos el ejemplo del Señor. ¿Cómo vamos a seguir el ejemplo del Señor? Bueno, vamos a seguirlo
haciendo eso, hablando con la verdad, diciendo las cosas como son, no disfrazando la verdad, aunque sea a nuestros hijos, a nuestro esposo, a la gente que amamos, con prudencia, con sabiduría, pero siempre debemos nosotros de hablar la verdad y decir, hermano, hijo, esposo, esposa, pues te encuentras así, pero tu realidad es esta porque la palabra de Dios dice esto. Y Él nos invita a que también nuestros labios destilen mirra fragante. No es muy aceptado en este mundo. Hace unos días tuve que renunciar a 2 clientes que tuve que expresarles mi opinión porque ellos me preguntaron acerca de la libertad de género, acerca del aborto. Y si uno tuviera miedo, si uno no conociera la verdad, pues definitivamente diría uno, no, pues todo está perfecto, ¿verdad? Y está bien y cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero conociendo la verdad, hermanos, tenemos que hablar con la verdad. No con odio, no con coraje contra eso, pero decir la verdad. Y saben, hermanos, eso nos va a traer enemigos, nos va a traer enemistad con este mundo. Nos va a hacer perder, en mi caso, clientes, pero no importa, hermanos. Nosotros siempre debemos de hablar con la verdad y de orar por esas personas, porque están perdidas, porque están sin Dios, sin esperanza. Vamos ahora a terminar con el versículo 14 que dice, sus manos como anillos de oro, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubiertos de zafiros. El jacinto es una gema, también conocida como topacio, berilio o crisólito. Esta es una de las piedras que formaban parte del pectoral del sumo sacerdote. Eso se encuentra en Éxodo 28:20. Y quiero que lo leamos para que vean cómo estaba incluida esa piedra en el pectoral del sumo sacerdote. Éxodo 28:20. Dice así la palabra del Señor. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todos estarán montadas en engastes de oro. Entonces ahí podemos ver que ahí estaba incluida ese berilio. También es una de las piedras preciosas que formarán parte de los cimientos de la Nueva Jerusalén. Eso se encuentra en Apocalipsis 21, 19 y 20. Y si lo podemos leer mejor. Apocalipsis 21, 19 y 20. Dice así, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. En hebreo se conoce porque provenía de Tarsis. Esa hermosa gema provenía de Tarsis y por eso la conocían como Tarshish. El jacinto representa pruebas o juicios. El oro representa todo lo que es divino, al igual que la realeza. En la antigüedad, el anillo era usado como sello, lo que hoy equivale a la firma. Recordemos en el tiempo de Daniel, de los 3 jóvenes, quien llevaba el anillo de oro quien llevaba el anillo de oro en la familia era el mero, el rey, el hijo heredero, o en el caso del reino,
también lo llevaba el representante legal del rey. Un ejemplo de esto es el faraón, que se encuentra en Génesis 41 del 41 al 44, que dice así: dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿esto qué significa para nosotros? El Señor nos sella a nosotros con su anillo para hacernos parte de su herencia. Vamos a ver qué dice Efesios 1, 11 al 14. Él nos sella a nosotros, hermanos, para ser parte de su herencia. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. En su segunda venida, el Señor vendrá como Rey, con el sello de la autoridad en su mano, y el Padre le heredará la tierra y establecerá su reino. Pero antes la limpiará toda la tierra con juicios representados por el jacinto de su anillo de oro. Entonces aquí, así como describe esta mujer a este varón, dice que sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Es un ser que también trae juicio, y pues es un ser que no solamente es hermoso, no solamente tiene emociones, no solamente sabe manejar esas emociones, sino que también en el momento que tiene que actuar, actúa. Él permite pruebas y envía juicios cuando tiene que hacerlo. Fíjense cómo aquí hay una idea muy, muy amplia de cómo es Dios. Él calla, él no actúa cuando no debe de hacerlo, pero cuando tiene que hacerlo, lo hace. Y cuando él tiene que emitir un juicio, cuando él tiene que emitir un castigo, una disciplina, él lo hace, porque así es lo correcto, porque él es sabio y él sabe cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo. Entonces, esa es la descripción de este varón. Y por último, habla de su cuerpo. Dice: su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Su cuerpo, lo que se traduce como cuerpo en realidad son las entrañas, es decir, los órganos internos del cuerpo. En la Biblia, las entrañas representan la compasión y la misericordia. En el versículo 14 al principio, o sea, en el primer párrafo, dice que él emite y él envía juicio cuando tiene que hacerlo, y prueba, y castigo, y disciplina. Pero posteriormente, en la expresión su cuerpo, habla de sus entrañas. Y cuando habla de esto, entonces representa la compasión y la misericordia. En Isaías 63:15, dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado?
Entonces, entrañas habla de piedad, habla de misericordia, habla de compasión. Jeremías 31:20 dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Nuevamente repito la cita, Jeremías 31:20. Nuevamente la leo. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. El marfil claro el marfil es el más fino. El marfil claro, perdón, es el más fino, el cual tiene un color blanco cremoso. Este material proviene de los cuernos de los elefantes, el cual es el más fino. Hay otros tipos de marfil que se obtienen de los cuernos o de los dientes de otros animales, pero ese es de menor calidad. Entonces, el material que proviene de los cuernos de los elefantes es el más fino. El zafiro es una de las más hermosas gemas. Tiene un profundo color azul. Su brillo, dureza y valor es superado solamente por el diamante. Esta es una de las piedras del pectoral del sumo sacerdote. Eso se encuentra en Éxodo 28:18 y en Éxodo 39:11. Entonces ahí está estas piedras, Éxodo 28:18, dice así: la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Y en Éxodo 39:11, vamos a ver cómo también habla de eso. Dice así, dice, la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Se repite nuevamente el versículo. Al igual que de las piedras que formarán los cimientos de la Nueva Jerusalén, como ya lo leímos anteriormente. También aparece a los pies del trono de Dios esta piedra de zafiro. También aparece a los pies del trono de Dios. Eso se encuentra en Éxodo 24:10 y vamos a leerlo. Todo esto, hermanos, está en la Biblia y tenemos que ser pacientes de estar buscando todas estas citas, porque no podemos enseñar algo que no está en la palabra de Dios. Tenemos que hablar de lo que aquí está escrito y mostrar con las escrituras que así es. Éxodo 24:10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces ahí podemos ver cómo también aquí habla acerca de que a los pies del trono de Dios está como un embaldosado de zafiro. El trono mismo del Señor parece ser de piedra de zafiro, según la descripción de Ezequiel. Ezequiel 1:26. En Ezequiel 1:26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces, en el trono era de piedra de zafiro. La novia describe las entrañas del rey como claro marfil cubierto de zafiros. El marfil es un material firme, pero flexible a la vez. Así es la compasión de Dios, hermanos. Así es la compasión de Dios. En el Salmo 103, del versículo 8 al 13, lo menciona claramente este hermoso salmo, que dice así, Salmo 103, del 8 al 13, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados.
porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces ahí podemos ver que aunque es misericordioso y amplio en perdonar, pues en su segunda venida el Señor vendrá como el juez justo. Él se sentará en el trono, no solo del cielo, sino también de la tierra. Perdonará a quien se arrepienta, a quien ya se haya arrepentido y ya haya perdonado, pero quien no quiso arrepentirse, quien no quiso pedirle perdón y creer en su sacrificio, será juzgado por sus actos. Entonces, aquí podemos ver con este estudio que esta mujer, esta doncella, esta mujer que describe a este varón, pues lo describe tal como él es, lo describe como una persona sobria, que actúa cuando debe de actuar, que no se deja llevar por sus emociones, que habla. Perdón, hermana, adelante. Quisiera que si me repite la cita de Salmos que leyó, hermana, es que no escuché. Claro, hermana. Salmo 103, 8 al 13. Muchas gracias, hermana. Disculpe la interrupción. No, hermana, para servirle, hermana. Sí, gracias. Entonces, aquí podemos ver, como comentaba yo, él es un ser que no se deja llevar por sus emociones, él habla con la verdad, él dice las cosas como son, confronta al hombre con su realidad de pecado y le da la solución que es el sacrificio de Cristo en la cruz. También podemos ver a un juez justo que emite juicio, que envía juicio cuando tiene que hacerlo, que disciplina, que castiga, pero también lo describe como un ser que se compadece, que tiene misericordia y que es piadoso, que tiene piedad y tiene misericordia también del ser humano. Fíjense, hermanos, cómo todas estas piedras, todo este lenguaje que aparentemente está enredado, tiene un significado muy importante y describe fielmente cómo es nuestro Salvador, cómo es nuestro Dios, cómo es ese Dios en el que creemos. Sí es bueno, sí es misericordioso, sí es clemente, sí es lento para la ira, pero también es justo y también disciplina y también castiga y siempre nos va a hablar con la verdad y siempre que nosotros queramos justificarnos, Él siempre nos va a confrontar con nuestro pecado. Entonces, por eso esta mujer estaba tan enamorada de Él, porque ella describe y les empieza a explicar todo esto a las doncellas de Jerusalén. Y este es el Dios en el que nosotros creemos, hermanos. Ese Dios que no solamente lo podemos ver como un Dios enojado, no siempre, sí se enoja, pero no siempre está así. También se compadece y también habla con la verdad y también actúa cuando tiene que actuar, hermanos. Entonces, este libro de Cantares nos enseña cómo es nuestro Salvador y el Dios todopoderoso en el que creemos.